¿Cómo tienen? Tenemos. Al que se le ocurre. Tenemos. Como ocurrente. Valeria no era chilena. Me acabo de enterar. Bien, pues, siendo las 19 horas con 2 minutos, yo creo que es prudente comenzar. ¿O esperamos un rato más? Profesor, ¿me escucha? ¿A doña Rosa? ¿Sí? ¿Me escucha? Perfectamente. Ah, ya, listo. Que estoy probando el micrófono. Se escucha bastante bien. Buenas tardes. Gracias. ¿Cómo está usted? Con sueños y desperté hace poco. Va, ¿cómo? Pero ¿cómo? Esa información no es necesario. Qué buena Mucha vida. información. Claro, Qué porque buena vida. imagínate, es contar plata delante de los pobres. Sí. Estoy iniciando desde las 6 de la mañana y usted con una soltura de cuerpo viene a decir que viene recién despertando. Yo de verdad encuentro que lo que usted está haciendo, doña Zafiro, es contar plata delante de los pobres. Claro. ¿O no, Valeria? Exacto, yo también, pues, en funcionamiento antes a las 5. De las 5 de la mañana estoy en funcionamiento. Cacha, po. Ahí viene mi alarma, la primera alarma. A las 5, no, yo a las 6. A las 5 para estudiar, estudio de 5 a 6:30. Ahí me levanto muy rápido. De ahí me levanto muy rápido, en bañarme, arreglar las cosas, preparar a mi hijo para el colegio, salir. Disparaba a trabajar a las 7. Hoy día mi papá lo fueron a dejar, así que yo salgo un poquito más tarde, 7:30. Pero Ya. cuando voy a dejar a mi hijo, 7:15 saliendo de casa. Excelente. La felicito porque está bien. Hay otras señoritas que a las 5 de la mañana van al gimnasio, pero eso es otra historia. No está mal ir al gimnasio, pero a las 5 de la mañana yo creo que es un exceso. Pero en fin, Sí. si es para levantarse a estudiar a las 5 de la mañana me parece bien. Si es que usted levanta a sus hijos, porque si se va al gimnasio y no levanta a sus hijos, la verdad es que no estaría muy bien. Pero esa es otra discusión que podríamos tener otro día. Yo quiero comenzar hoy, porque ahí dice 22 de julio, está todo armado, maqueteado, me parece excelente que esté así. Dice teoría general del contrato. A todo esto, esa frase, teoría general del contrato, tiene una significación especial para mí porque fue mi primer texto. El año 2005, bien digo, creo que fue en marzo, abril del 2005, se publica la teoría general del contrato de vuestro humilde servidor. Y tuve ¿cómo se llama? A ver, no se ve nada. Ese mismo, está fotocopiado, sí, pero bueno, ese. Pero no se ve, Valeria, porque como tiene la cuestión de la imagen, no se ve, pero da lo mismo. La cosa es que lo presentó don Enrique Pérez Levetzo, que en paz descanse, dígame. ¿Fueron los dos a la peluquería con el Marcelo? Nos pusimos de acuerdo. Jocelyn, tú no estabas recién, ya hicimos ese comentario, ya pasó. Lo que pasa es que nos pusimos de acuerdo, nos whatsappeamos, ¿cachai? Ya, Marcelo, ahora, ¡pum! Y corrimos los dos a la peluquería. Cada cierto tiempo es necesario ir a sanidad. Bueno, volviendo. El año 2005 se publica ese libro y tuve la oportunidad de que lo presentara Enrique Pérez Levetzo, mi maestro en Derecho Civil, que en paz descanse. Él murió el año pasado. Con don Enrique, bueno, otro día si quieren les cuento la historia de don Enrique, que, o sea, si yo estoy metido en esto del derecho civil es por culpa de Enrique Pérez Levetzo, porque en su momento yo fui ayudante de otras cosas, no de derecho civil principalmente. De hecho, no me interesaba para nada el derecho civil y fue culpa de don Enrique y de Gonzalo Figueroa Yáñez también, que ambos están fallecidos. Bien, hecho el homenaje a Gonzalo Figueroa Yáñez y a don Enrique Pérez Levetzo, hoy día nos corresponde analizar la teoría general del contrato. Entiendo un concepto, de contrato, porque nuevamente vuelve a repetir concepto, entiendo de contrato, más que de teoría general, supongo. Concepto y elementos del contrato, que, ojo, ya los vimos, porque son los elementos del acto jurídico. O sea, ¿se acuerdan cuando les dije que era necesario saber muy bien
la teoría general o el tema del acto jurídico, bueno, acá está la explicación. Clasificaciones legales de los contratos, ahí quizás nos vamos a demorar un poquito, pero no tanto, porque ya las vimos, también las vimos. Ahí faltan las clasificaciones doctrinales de los contratos. Cuidado, que espero que las revisen en el texto. Los principios de la contratación civil, autonomía de la voluntad, dice buena fe objetiva. Ya, bueno, fuerza obligatoria del contrato, efectos del contrato, concepto, partes, tercero, efecto relativo, efecto expansivo, inoponibilidad de los contratos, ya lo hemos conversado latamente, el tema de la inoponibilidad, inoponibilidad de forma y de fondo, tampoco es un tema muy complejo, pero, aquí quería llegar yo. Recién acá ponen, fíjense, fases de la vida del contrato o intercontractual. Y está mal, porque eso debiera ir al principio, ¿o no? O sea, si vamos a hablar del contrato y de la teoría general de los contratos, lo primero que tenemos que hacer es hablar de las fases de la vida del contrato o intercontractual, así se llama, intercontractual. Aprovecho de contarles una anécdota especial que tiene que ver con nuestro país. Sin exagerar, la primera vez en Chile, ojo, que se habla, no lo hizo Alessandri, no lo hizo Somarriba, no lo hizo Bodano, no lo hizo Ducci, no lo hizo Pecio, menos lo iba a hacer, no sé, Somarriba, o sea, perdón, Claro Solar, Avelino León Hurtado, etcétera, etcétera, etcétera. La primera vez en Chile que se habla del intercontractual o de las fases de la vida del contrato fue en el textito de teoría general del contrato que les conté que se publicó el año 2005. Recién el año 2005, en Chile, se habla de las fases de la vida del contrato. Ahora, no es porque yo me hubiera puesto a inventar la pólvora o la rueda, porque si hay algo que a mí me molesta muchísimo, son aquellas personas que creen o piensan que se puede inventar la pólvora o la rueda. Porque hay un aforismo bíblico que es indispensable, que dice nihil novum sub sole. No hay nada nuevo bajo el sol. Y va a decir, bueno, pero ¿y entonces de dónde lo saco? Eso está para que no me citen a mí, por favor. O sea, si usted va a dar el examen de grado alguna vez en la vida, no se le vaya a ocurrir citarme a mí por nada del mundo, porque esta gente no sé qué diablos tiene con que les molesta, no sé qué concha, pero bueno. Da lo mismo. El tema es que de lo que quiero hablar es del intercontractual, que está tomado de don Luis Díez Picasso. Don Luis Díez Picasso es un autor contemporáneo español, que también inserta en el mundo hispano, llamémoslo de esa manera, esta como homologación, ¿cierto?, del derecho penal al derecho civil. Porque ustedes vieron en derecho penal el iter criminis, ¿se acuerdan? Y el iter criminis es el camino, porque me doy esta vuelta es para explicar lo que vamos a explicar ahora. El iter en griego significa camino. Eso significa iter. Entonces, el iter criminis en penal es el camino del delito, ¿cierto? Que puede partir en la tentativa, en la frustración, y después llega a la consumación, ¿cierto? Es como el camino, como la línea del tiempo, ¿cierto? La línea del tiempo. Nace acá, muere acá. ¿Correcto? ¿Se entiende bien? Eso significa camino. Parte acá, termina acá. Entonces, haciendo esa homologación, que nos va a servir también para cuando veamos promesa, y por eso me estoy dando esta vuelta, si no es gratuita,
el íter contractual o camino o fases de la vida del contrato guardan relación con su nacimiento, su desarrollo, digámoslo así, y su muerte. Incluso más, podríamos decir que el íter contractual además se mete en la previda del contrato. Y esto está vinculado también con la llamada responsabilidad precontractual. Y esto también tiene relación con la formación del consentimiento. O sea, todo esto que tiene que ver con las fases de la vida del contrato, con el íter contractual, que les vuelvo a repetir, ya saben ustedes quién lo puso en el tapete en la doctrina chilena, el año 2005, o sea, hace 20 años, es relevante porque nos permite entender muchas instituciones. ¿En qué consiste esto del íter contractual? Es exactamente lo mismo que la existencia de las personas naturales. ¿Se acuerdan de la existencia de las personas naturales, doña Valeria? Sí, ¿Cómo se distingue la existencia de las personas naturales? la existencia de personas naturales comienza con la concepción. No. Distingamos primero tipos de existencia de la persona natural, después explica. Existencia natural ¿Ya? y existencia legal. Perfecto. ¿Cuándo nace la existencia natural? Comienza con la concepción. No, pues ve, ahí ya va a tener atado, no es que se le van a salir la tropa de feministas ahí y decirle, no, ¿cómo se le ocurre? Que no, que nada que ver, que no. No, a ver. ¿Es un tema fácil o un tema difícil? Considerando el tema del todavía existente delito de aborto. Ya. ¿Cierto? Entonces usted tendría que partir diciendo que es un tema complejo. ¿O no? Sí. Sí, pues. Porque concepción para algunos no es lo mismo que para otros, ¿cierto? Y ahí mi recomendación es que no se metan en la pata de los caballos, sino que al igual que con causa, ustedes se pongan el parche ante la herida y digan, bueno, se trata de un tema complejo porque, y ahí explican. Hay cierto sector que señala que la concepción comienza con... Lo habíamos visto hace unos días con con la unión, no era la unión ¿pero de qué, pues? del gameto femenino, masculino. Póngale nombre, pues. Del espermio y el óvulo. Ya. ¿Todos opinan lo mismo? No, porque la Organización Mundial de la Salud señala que concepción significa quedar preñada. Y para la Organización Mundial de la Salud, quedar preñada significa la anidación de esa unión en las paredes del útero. De ahí recién para la OMS hay concepción. ¿Sí o no? Pero desde el punto de vista, digámoslo así, estrictamente del Código Civil, independientemente si la concepción es en una opción o en otra opción, pregunta, ¿hay existencia legal de la persona natural ahí? No. Marcelo, ¿cuándo hay existencia legal de la persona natural? Cuando el hijo se ha separado de la madre un momento siquiera. ¿Con el qué? Con el nacimiento. Eso es. Y de ahí viene la explicación que da Marcelo. Ya. Tengan siempre cuidado con eso.
vayan primero a lo que se le está preguntando y después explica. No parta al revés. No sé si te diste cuenta, Marcelo, que tú partiste al revés. Puse los bueyes, ¿cómo dice la carrera delante de los bueyes? Claro, o también se puede decir que te limpiaste antes de hacer. La idea es hacer y después limpiarse. ¿Está bien? Sí, pues. Bien. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el íter contractual? Tiene que ver porque hay fases de la vida del contrato. Digámoslo así, una fase preliminar, en donde todavía el contrato no existe, una fase, digámoslo así, de desarrollo, en donde el contrato existe y produce sus efectos, por eso decidí partir así, y no como sale ahí, que está esto de la fase de la vida del contrato al final, ahí sí que se está limpiando antes de hacer, ¿cierto? Y después viene la parte de la terminación, de la consumación, como en materia penal, ¿cierto? La consumación, ¿vale? El cierre. Ojo que el cierre, ya lo hemos visto cuando hemos hablado de la ineficacia, ¿o no? Porque cuando el contrato muere, cuando deja de producir sus efectos. ¿Y qué significa dejar de producir efectos? Bueno, ineficacia. Eficacia significa producir efectos. Ineficacia significa no producir efectos. ¿Y cuando el contrato no produce efectos? Cuando ha muerto. Pero necesitamos saber aquí en el intercontractual la fase preliminar, y por eso les decía recién que esto guardaba relación con la formación del consentimiento y con lo que algunos autores llaman también responsabilidad precontractual. ¿Y por qué se llama precontractual? Porque todavía no existe contrato. Y aquí conectamos la materia nuevamente con lo que vimos en acto jurídico a propósito del artículo 1443. ¿Qué rezaba don Marcelo el artículo 1443? A propósito que está por ahí la clasificación legal de los contratos. Está sin audio. Sí, el contrato es real cuando para que sea perfecto O es sea, necesario clasificación de los contratos en cuanto a qué. en cuanto a su perfeccionamiento, Correcto. Y perfeccionamiento significa que nazca la vida del derecho. perfecto. Entonces, la fase preliminar o precontractual ocurre ¿cuándo? Antes de que se perfeccione. Claro. Porque si se perfecciona, entonces nace, ¿o no? ¿Se entiende? Entonces, antes de que se perfeccione, en la línea de tiempo dijimos intercontractual, antes de que se perfeccione, existen las tratativas preliminares, las conversaciones, las ofertas incompletas, porque acuérdense que la oferta tenía que ser completa. La oferta tenía que ser completa ¿para qué? Para que la aceptación sea pura y simple. ¿Se acuerda de eso, cierto? Porque si no, o sea, si la aceptación incluye nuevas tratativas, ¿qué pasa con esa aceptación? ¿Existe? ¿En qué se convierte, Valeria, aceptación con condiciones o condicional? Es una contraoferta. Si es una contraoferta, entonces no se formó el consentimiento. Ahora bien, por muchas contraofertas y negociaciones y tratativas preliminares, etcétera, 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 si estamos hablando de un contrato de compraventa de inmueble, ¿cuál es la única forma de perfeccionarlo? Vale decir, ¿cuál es la única forma que nazca a la vida del derecho, don Marcelo? Que se celebre por escritura pública. Perfecto. ¿Algo más? Y que No, señor, nada más. ya. Nada que ir. Estamos hablando del contrato de compraventa.
recuerde que nosotros, perdón, la efusión, no le pongan color, No, yo sé que Marcelo no se va a enojar, ¿cierto? está bien, profe, no, sí, Sí, dele sí. nomás. Recuerde usted que estamos hablando del contrato de compraventa y recuerde usted que en bienes vimos que en nuestro sistema existe la dualidad título-modo. Y estamos hablando del contrato y el contrato es título. El modo de adquirir, si usted quiere, la tradición, la inscripción de lo que usted iba a hablar, forma parte de otra parte de la vida del contrato. Adivine cuál, la consumación. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es importante distinguir las fases de la vida del contrato. No es una cuestión antojadiza. No es porque se me haya ocurrido a mí copiar a Luis Díaz Picasso. No es eso. No es un prurito intelectual. ¿Ya? Así como un gustillo. ¿Ah? Se dio el gustito de decir, oye, el primero que no es eso. Es que pedagógicamente las fases de la vida del contrato nos sirven para entender muchas cosas, aunque sea poquita materia. No sé si me estoy dando a entender bien. Fíjense que con esto nosotros hemos dado una vuelta larga. No sé si Marcelo se alcanza a percatar. Me refiero a Marcelo porque no está Rodrigo todavía y la gran mayoría de los que están acá, salvo Zafiro, tuvieron en alguna oportunidad que hacer conmigo. ¿Ya? Pero no sé si Zafiro y Marcelo alcanzan a ver que en este rato nos hemos paseado por un montón de materias y por un montón de años. Mm, ¿Sí o no, Zafiro? sí, ¿La había cachado así antes? no, Ya, ¿y la está cachando ahora? sí, ahora lo tengo más claro. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las fases o vidas del contrato? O dicho de otra manera, ¿cuál es el camino digámoslo así, de la historia del contrato? Hay una fase preliminar, hay una fase de perfeccionamiento y, digámoslo así, desarrollo, porque, ojo, los contratos de tracto sucesivo, por cierto, los contratos de tracto sucesivo, yo entiendo que ustedes estudiaron, que no estoy hablando lecera, qué sé yo, ya. Los contratos de tracto sucesivo, su desarrollo, evidentemente es más corto o más largo que los otros, es más largo, pues. Porque aunque existan pagos, esos pagos no extinguen el contrato. Pero me va a decir, pero profe, ¿cómo? Si usted ayer dijo que el pago era un modo de extinguir las obligaciones. Y si es un modo de extinguir las obligaciones, será también una forma de terminar el contrato. Claro, menos para los contratos de tracto sucesivo, ¿o no? ¿Por qué? Porque las obligaciones se van renovando, etc., periódicamente. El ejemplo clásico, ¿cuál es? Me estoy adelantando un poquito a lo que viene para el 28. Contrato de arriendo. Contrato de arrendamiento, por cierto, sinónimo de arrendamiento. Sin el, no es tracto sucesivo. No, pues es el género. Porque hay contratos de tracto sucesivo que no son el arrendamiento, como por ejemplo el mandato. Mm, Sinónimo de arrendamiento. ¿Renta? ¿Cómo? ¿Cómo? Venta. No. Ya. Zafiro, ponga cámara. Ah. Ponga cámara. De veras que viene recién despertando. Entonces, prepárese para recibir un balazo ahora. ¿Cómo se le ¿Puede ser ocurre que la la ocasión? compraventa, o sea, que el arrendamiento tiene que ver con la compraventa? Nada que ver, pues. ¿Puede ser la ocasión? Gracias, Jocelyn, gracias. Ese es el sinónimo. Hola, Zafiro, ¿cómo te va? No te había visto hartos días. Es excelente verte, porque cuando uno se ve las caras y cuando uno ve las caras, cacha si están enchufados o no.
Por eso yo les pedí el tema de las cámaras. Pero bueno, gracias, Jocelyn. Sí, locación. Y por eso existen las obligaciones locativas. ¡Uy! ¿Qué serán entonces las obligaciones locativas? ¿De locura? Hay gente loca, sí, lo sabemos. Pero no tiene nada que ver con eso. Y entonces, ¿cuál es el sinónimo de arrendatario? Porque, ojo, siempre el ario, el arrendatario, el usufructuario, el comodatario, el ario, el alimentario es el que tiene el derecho. Y el alimentante, el arrendador, digámoslo así, es la contraparte. Ya, bien. Sinónimo de arrendatario. Señor Barriga, Ese es arrendador. Marcelo, te acabas de ganar un balazo. usted dijo el arrendatario, el que tiene el derecho. Pero el derecho a qué, po? ¿Y el señor Barriga qué era? El arrendador. Entonces, pues si estamos hablando del arrendatario, estoy diciendo sinónimo de arrendatario y usted me dice señor Barriga. Zafiro quedó al colgar con el señor Barriga. ¿Sabe quién es el señor Barriga? Sí, sí lo Ah, ya, conozco. ya. ¿De qué serie estamos hablando? Del Chavo del Ocho. Sí, pues y el señor Barriga arrendador. Pues estoy hablando de sinónimo de arrendatario. Locatario. Eso, gracias, Jocelyn, de nuevo. Gracias, por Dios, por Dios, por Dios. Locatario. 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 El locatario es el arrendatario. Tan simple. Entonces, por eso, a veces, a algunos, cuando estudian arrendamiento, se les producen ahí unos... Y todos esos cortocircuitos se deben única y exclusivamente al tema del uso del lenguaje. Que lamentablemente debemos reconocer, Valeria, te notifico que somos chilenos, ¿ya? Nosotros los chilenos tenemos una deficiencia general, que es el uso del lenguaje. Si usted nos compara, por ejemplo, con los peruanos, nos revientan. Los bolivianos, lo mismo, o peor. Bien, vuelvo. Fase preliminar, fase de perfeccionamiento y, digámoslo así, de existencia, desarrollo. Dijimos que los contratos de tracto sucesivo eran más largos, que no sé qué, que la cuestión. Y la fase de consumación o terminación. Ahora, hay un tema especial que lo vamos a retomar en la próxima clase, que tiene que ver con la promesa, porque el contrato de promesa también tiene su propio íter contractual. No sé si me estoy explicando. Porque hay dos contratos distintos, por ejemplo, en la promesa de compraventa y en la compraventa. Entonces, es interesante ver el íter contractual de la promesa en sí mismo y después el íter contractual de la compraventa en sí misma, que son dos cosas distintas. Por ejemplo, la promesa puede ser parte de la fase inicial, la fase precontractual del contrato de compraventa. Puede ser, puede ser. Claro. Y a la inversa, en la promesa, la compraventa es la fase de consumación. ¿Se entiende? ¿Zafiro está cachando? Porque Sí, puso cara así como de... Me fui para el... ¿No? ¿Está sí, bien? te estás entendiendo, sí. A ver, explíquemelo. ¿Por qué la promesa... A ver, ¿cuáles serían las fases de la vida de la promesa y cuáles serían las fases de la vida de la compraventa de inmueble? Porque, ojo, en la compraventa de inmueble igual hay todo un cuento con la costumbre. Acuérdense del artículo 2.
La costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la ley se remite a ella. Cuando la ley se remite a la costumbre, bien, en materia contractual, pues. Si vamos a hablar de la buena fe objetiva, estamos hablando del principio de ejecución de buena fe en los contratos. Y el principio de ejecución de buena fe en los contratos consiste en que en el contrato no solamente obliga lo que dice o reza el contrato, sino todo aquello que emana de la naturaleza de la obligación, de la ley o de la Costumbre. perfecto. Y en la costumbre bancaria, el contrato de promesa de inmueble se hace como por escritura pública. Aunque la ley diga que se hace por escrito. Pero ahí aplicamos costumbre. Y como es costumbre bancaria, peor todavía, porque si estamos hablando de bancos, estamos hablando de qué tipo de derecho, don Marcelo. ¿Mercantil? Exacto, derecho comercial o mercantil. Y en el derecho comercial o mercantil, recuerden ustedes que la costumbre aplica incluso en silencio de la ley. Sí. Profesor, a propósito de las fases, Perdón la puntada, porque hay gente que le molesta esto de no sé qué, pero es un énfasis pedagógico, no le pongan color, para que vaya a ver el video después, no le dé color. eh, Y si se han dado cuenta, he tratado de no fumar. a mí no me afecta. Pese a mi condición, Dele nomás. Por voy a fumar no. profe, una consulta, no me vaya a correr bala así. No, sí, pues con balas, no, siempre es con balas. Oye, el principio de intangibilidad de los contratos se relaciona a algo. Perdón, el principio de Intangibilidad. Ah, ya. ¿Se relaciona algo con esta fase de el íter contractual? Sí, no. El llamado tema este de la intangibilidad tiene que ver con una cuestión más general que es jurídica. Acuérdense ustedes que cuando partimos hablando, señalamos que el derecho no se ve. Lo que usted ve es la materialidad de un papel escrito que se llama contrato, no sé, no tengo nada por acá. Pero pongamos que esto es un contrato. Usted ve la materialidad. Pero el contrato en sí mismo no lo ve, no lo puede coger, no lo puede asir. Don Marcelo, ¿qué crean los contratos? ¿Los contratos son fuente de qué? De las obligaciones. Ya. Y si es fuente de las obligaciones, ¿qué tipo de derechos crea? Si es fuente de las obligaciones, ¿qué tipo de derechos? Derechos personales. Derecho Correcto. personal. Correcto. Y los derechos personales, perdón, o crédito, ¿tienen como sinónimo, Zafiro? ¿Los derechos personales o de crédito? Sí, perdón, no sinónimo, sino que pertenecen a qué género. Entonces, si le preguntara, un Yorkshire pertenece al género ¿Es perro, un perro? ¿cierto? Claro. Si yo le digo, un crédito pertenece al género, Derechos subjetivos. nah, pues es tontera doctrinal. Valeria, género de crédito. Género en serio, una de las tonteras estas de las telas de hoy día, no, género en serio. ¿Cuál es el género de derecho personal o crédito? ¿Cuál es el género de derecho real? Porque solamente existen derechos reales y personales. Oye, ya se los dije, ya se los conté. Ay, no sé, estoy confundida. A ver, derecho. No confúndase porque está a punto de recibir un balazo en la frente. Y voy a ponerlo a todo en filita para ojalá ocupar una sola bala y ahorrar. Era un acto jurídico. ¡Ah, qué acto ¿No? jurídico! Ya. No diga tontera. Ya, Marcelo, derecho personal y derecho real son... Yo ya le dije, son derechos subjetivos. Y dale con los derechos subjetivos, esa tontera. Hablemos con código, señor. Jocelyn, por favor.
No, no me acuerdo, profe. Ah, También estoy en el tiro. Son bienes. ¿son qué? ¿Bienes ¿Se dice bienes? o cosas? Bienes. ¿Cosas cuáles? Incorporales. ¡Ah! Incorporadas. ¿Era para balazo, don Marcelo? Sí, pues, era para balazo porque le estoy preguntando de qué color es el caballo blanco de Napoleón. Dígame usted, ¿qué saco con hablar tonteras si ustedes no saben que los derechos personales o créditos y los derechos reales forman parte de un género que se llaman cosas incorporales? ¿O no, Zafiro? Estoy hablando tonteras, estoy inventando cosas. No, pues. Y pregunta, Zafiro, ¿usted puede coger, puede asir o puede aprehender con H intermedia una cosa incorporal? No, No, pues. ¿Y dónde están? ¿Qué son las cosas incorporales? Los derechos, los meros derechos, ¿cierto? Los derechos reales y personales. ¿Pero qué son? Explíqueselo usted a su abuelita. Cuando usted estudiando, usted en el examen de grado, piensa en su abuelita, en una tía que no cacha nada, en un tío que no cacha nada. Pues no estoy haciendo diferencia de sexo, ¿eh? Cuidado. No. Piense siempre usted, cuando esté estudiando, cómo se lo explica al tío ese que no cacha nada. ¿Mm? Zafiro, ¿cómo le explica usted al tío que no cacha nada que es una cosa incorporal? ¿Y qué una tiene que cosa, ver esto con la matemática? una cosa incorporal es algo que no se puede ni ver ni tocar de manera tangible, Correcto, no es perceptible por los por los sentidos. ¿cuáles? Los 5 sentidos. Los 5 sentidos, porque hay otros sentidos como es el sentido común, pero eso si quiere lo conversamos otro día, ¿ya? ¿Y cuáles son los 5 sentidos? Ver, oler. A ver, ¿cómo que ver? Esa es la acción. Ah, ya. Ah, ya. Ocupe bien el lenguaje, doña Zafiro, ¿ya? Corrijas, autocorríjase. Yo estoy preguntando cuáles son los 5 sentidos. Ojo que esto es para responderle la pregunta a Marcelo. No estoy dando jugo. Eh, El olfato, el gusto, el tacto. Ahí partió bien. El olfato, Claro, el gusto, el tacto y del otro no me acuerdo. El nombre así como más técnico. Oído y es vista. técnico, po, ¿cierto? De segundo básico. Si yo le pregunto a mi hija de 2 años y medio, capaz que sepa. Po. Oído y vista. La vista y el oído o audición, ¿cierto? Pregunta, ¿las cosas incorporables son perceptibles por los 5 sentidos, sí o no? No, No. ¿Y cómo son percibidas entonces? ¿Por qué nosotros los seres humanos tenemos la capacidad, no jurídica, sino que física, de percibir los derechos? Que ojo, derecho significa cosa incorporal o no. Y pues, o no. Ya. ¿Con qué? ¿Qué ocupamos, Zafiro, para poder entender esto? Que es lo mismo que ocupamos para entender la matemática, porque la matemática no la vemos. O si se ve, no se ve. Se ocupa pero la sé, lógica para entender. pero sé, te lo dijo recién, le salió la palabrita. Se ocupa la lógica para comprender. Sí, pero esa es la Ah, herramienta, pero ah, sé, lo dijo al es que final. para comprender. Se comprende, se entiende, nosotros tenemos eso, la comprensión, el entendimiento, el razonamiento. Vale decir, se intelectualizan. Y eso, Zafiro, es lo que nos distingue de quién, De los demás animales.
Ya, cuidado ahí con los demás animales, cuidado. Pues claro, porque si usted se está incluyendo como animal en el sentido de es un politicón. Sí. Ya, 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 pero se fija que su respuesta es ideológica. Sí, ¿ves? Y cuidado, porque asimilarnos tanto a los animales podría acercarnos a la esclavitud. Mm. Cuidado, cuidado con esa ideología, cuidadito. Porque pregunta, ¿se puede comprar un animal, Valeria? Sí, Entonces, si somos animales, hay un paso para la esclavitud, ¿o no, Zafiro? Sí. Ya, tenga cuidado entonces. No sé si me cachó la vuelta, no. ¿Ah? Yo no tengo nada en contra de los animales, al contrario. Pero hay que tener cuidado. Porque si nos vamos en esa volada, entonces el ser humano desaparece. Cuidado con las totalizaciones. Porque es como la propaganda, ¿se acuerda Marcelo? La propaganda de, ay, limón soda. ¿Quién se Limón. acuerda de la propaganda de limón soda? Valeria. Es todo, es nada. esa. Exacto. Es todo, Es es nada. todo en nada. ¿Se fija? Cuando usted totaliza, Zafiro, corre el riesgo de eso. Si es todo, entonces nada. Cuidado con las totalizaciones. Cuidado. Yo no digo nada en contra de los animales. Cuidado. Yo lo que estoy diciendo es que si usted no lo personalice, no le estoy diciendo a usted, pero en general, si se totaliza al ser humano respecto de los animales, entonces todo y es nada. Cuidado. Y podemos llegar a situaciones insospechadas. Cuidado. Entonces, las cosas incorporales se intelectualizaban, ¿o no? Como la matemática. Nosotros podemos entender los derechos. No los podemos oler, ¿cierto? No podemos. Porque como somos seres humanos, Zafiro, y no somos animales nomás, que ojo, yo no estoy negando la condición animal humana, pero no somos animales nomás, somos seres humanos. Y en tanto seres humanos, somos animales racionales. Y eso es lo que nos permite intelectualizar, ¿ya? Porque los animales, por mucho que sientan, no está comprobado que intelectualicen. Los animales no tienen derechos personales ni reales. Eso lo comprendemos nosotros. Se me fue Marcelo, que fue el que hizo la pregunta. No sé si está por ahí. ¿Cuál era la pregunta, Marcelo? Perdón. Mi pregunta era, profesor, en cuanto al principio de intangibilidad de los contratos. Si eso se Respóndase relacionaba. usted ahora, respecto de lo que le dije de que se intelectualizan y todo. ¿Sí? Ya, ¿puede coger con la mano un contrato? No. No. Puede coger con la mano, sí, el papel donde está contenido el resultado probatorio del contrato, ¿o no? Incluso la compraventa de inmuebles. Porque, ojo, que la compraventa, a ver, se dieron cuenta que nosotros podemos profundizar mucho en este cuento. Nosotros estamos pasando por encimita nomás. Podemos volver a repetir, si, no hay drama, si no se ha agotado. Pregunta, ya del derecho registral, ¿ok? Pregunta del derecho registral. Las partes pueden tener acceso
a una escritura pública, sí o no? Doña Zafiro. Tengo entendido que sí. No, Mm, jamás. Don Marcelo, ¿por qué no? La pregunta era por qué las partes pueden tener acceso, dijo usted. No pueden tener acceso a una escritura pública. Porque entiendo que la escritura pública, la matriz, queda incorporada en el repertorio, en el protocolo de instrumentos públicos de... Bravo, fantástico. Zafiro, usted nunca en la vida va a tener en sus manos una escritura pública. Usted lo que puede tener en sus manos es una copia autorizada de una escritura. mm, ¿Se entiende? Sí. Ya. ¿Lo cachaba de antes? No, Ya. Honestamente y con la mano en el corazón, ¿quién de acá no lo cachaba de antes? Valeria, ¿lo cachaba usted? Sí, Ya. sí, profesor. Incluso después ¿Lo cuando uno cachaba porque estudia, trabaja o lo cachaba desde que estudiaba? desde que estudiaba y también Ay. por un tema que en el trabajo lo veo a diario, los títulos ejecutivos, ¿cierto? Es título ejecutivo la copia, por ejemplo, copia de escritura Exactamente, pública, la con la copia escritura autorizada de pública, por sentencia, Dios, Diosito. copia del avenimiento, Exacto, copia autorizada, lo que el usted quiera, avenimiento. ¿Mm? pero es copia, copia, copia. Vale como si fuera correcto, pero eso es una ficción legal. Usted nunca en la vida va a tener un contrato en las manos. ¿Por qué Zafiro? ¿Cuál es la respuesta técnica para decir que nunca en la vida uno va a tener un contrato en sus manos? Nunca. Porque porque yo es puedo un meter esta instrumento lata, público. alcanza a cachar de qué es. Mango loco, dice. Una Monster. Sí, esto yo lo bebo por culpa de mi yerno. Mi yerno me inició en este vicio. Y son enviciantes. Cuidado. Ya, pues responda. Porque son instrumento público. No, Marcelo, ¿por qué usted nunca jamás en la vida va a tener un contrato en las manos? Valeria, ¿por qué nunca usted en la vida va a tener un contrato en las manos? Porque es un acto jurídico o derecho personal. Exacto, y eso Jurídico. se puede coger, se puede asir, se puede percibir por los sentidos. No, No, lo que usted puede tener, chuta, se me perdió, la en las materialidad. manos es el papel en donde consta probatoriamente el famoso, a ver quién está mucho, ya, pero da lo mismo, el papel en donde consta el famoso contrato, pues. ¿Se cachó ahora, Marcelo? El contrato, como los derechos personales, como los derechos reales y como todo el derecho en general, es intelectualizable. Que consten instrumentos probatorios, que existan testigos, que existan partes, etcétera, etcétera, etcétera,
tiene que ver con la demostración del derecho y el acto en cuestión. ¿Se comprende ahora mejor, doña Zafiro? ¿Los demás se comprende? Sí. Es una vuelta larga, yo lo sé. Pero ustedes no pueden confundir el documento con el acto. Ahora bien, hay que tener cuidado también porque si esto pasaba antes en tribunales, cuando no existía la digitalización, habían gallos que iban al tribunal y se comían los pagarés. Yo vi comerse un cheque a una Ya, persona. gracias Marcelo que no me dejó de loco. Gracias. ¿Cierto que sí existía eso? Sí, po. Se le llenó la boca con el pagaré y con el acta de protesto. Claro. Ahora, como es la única forma de demostrarlo, eso trae como consecuencia que no va a tener cómo, ¿cierto? Pero intelectualmente hablando, ¿son lo mismo? No son lo mismo. Ay, me veo súper arrugado. Voy a tirar unos botox ahí. ¿Se entiende? Ahora sí, Marcelo. Perfecto, profe. Es que como usted dijo que había que traer preguntas, yo soy obediente, traje preguntas. Excelente, no, pero fíjate que maravilloso, maravilloso, porque imagínate sin pregunta, esta cuestión sería una verdadera y soberana lata. Porque yo sé que ustedes pueden leer, etcétera. Pero el camino, digámoslo así, así como hay un camino de la vida del contrato, hay un camino de la vida de la preparación del examen de grado. Y hay una etapa preliminar, una etapa de desarrollo y una etapa de consumación, ¿o no? Y fíjense ustedes que en la etapa preliminar, varios de acá se han echado, pero un harto tiempo. ¿O no, Valeria? ¿Cuánto rato se echa uno buscando material? O sea, solamente tiene la intención de estudiar, pero no estudia. O Buscando estudia y material. se nos olvida también. Claro, porque se aprende cuestiones de memoria. Y después cuando uno vuelve de nuevo al repaso ya se le ha olvidado. Remita. Creo que Marcia fue la que dijo cuando entramos que esta cuestión, para que ustedes se la sepan bien, ya no fue Marcia, lo repite de lo que decía yo también. Bueno, usted se lo tiene que saber curado y o dormido. Eso significa que si usted dice cosas dormido o soñando, quiere decir que son su deseo. Pero ese es otro tema que lo podemos conversar otro día. ¿Ya? Pero si usted, Valeria, es capaz de decir la materia durmiendo, quiere decir que la tiene en su interior, que es suya, que es su materia, no es la materia de los libros. No sé si me explico la diferencia. Lo que ustedes deben lograr es que sea su materia, no la materia de los libros. Y para que usted logre que la materia que está en el libro sea su materia, es necesario algo básico en la vida, pero que se soslaya, que es la seguridad. Fíjense ustedes que un altísimo porcentaje de personas que o no dan el examen de grado o les va mal es por inseguridad.
Y eso se demuestra cuando uno les pregunta algo y responden en tono interrogativo. Señor, ¿qué son los derechos reales y personales? Cosas corporales, cosas incorporales. Uno no sabe si está respondiendo bien o mal. Entonces, la seguridad es lo que les va a permitir a ustedes, por lo menos, engrupir a la comisión. Si eso es lo que he estado tratando de hacer, no sé cuánto tiempo llevamos, no recibió ningún honorario hasta ahora, así que reclamo a la administración, voy a pasar mi cuenta corriente, no sé qué, la cuestión, en el cuento. ¿Mm? Pero, independientemente del cobro, lo que fuere, si usted no tiene la seguridad, no saca nada con andar en esos programitas de no sé qué, de la no sé cuánto, que repiten como loro y que no, ay, no sé qué, no, pues, es una cuestión de seguridad personal, 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 para que usted de alguna vez por todas sepa que esta materia es suya. Si usted no se hace dueño o dueña, para no hacer diferencia de sexo, Zafiro, y no me vaya usted a acusar de poco posmoderno, ¿ya? Para que usted sea dueño o dueña del conocimiento, don Marcelo, ¿qué se requiere para ser dueño o dueña? Tener seguridad. No, señor, en la materia, ¿qué se requiere para ser dueño o dueña? ¿Cómo me hago yo dueño o dueña si fuera mujer? Valeria. Estudiarla. No. Valeria, ¿cómo uno se hace dueño? ¿Señor o dueño? Poseyendo. Señor o dueño. ¿Cómo Sí. uno se hace señor o dueño? Voy a tener que volver la materia atrás. Teniendo el dominio. ¿Ah? Teniendo el dominio ¿Pero cómo se tiene el dominio, pues, Jocelyn? con un título, po. ¿Cómo que con un título? Señor o dueño del dominio. Una facultad. Sí, pero eso es lo que es el dominio. Yo estoy preguntando cómo uno se hace dueño. Revisen este video y se van a reír ustedes mismos. Está a punto de darme un ataque cardíaco. En serio. ¿Cómo se adquieren los derechos reales? Porque el dominio es un derecho real, ¿cierto? Con un modo de adquirir. Con un modo de adquirir. Diosito, 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 sálvame. Llévame esta noche, tiene que decir. Modo de adquirir. ¿Y cuáles son los modos de adquirir? La ocupación. La ocupación, ya. Entonces usted el conocimiento para hacerse dueño lo puede hacer por Ocupación. ocupación. Accesión. Tradición. Prescripción. Sucesión por causa de muerte. Y ley. Y Y ley. ley. Ahora, la ley no sé si le sirva mucho, porque el artículo 8 se supone conocida por todo, pero eso es chamullo. La tradición se supone que es lo que estoy haciendo yo ahora, ¿o no? Estoy tradiendo conocimiento, supuestamente. Pero el único modo de adquirir el conocimiento verdadero es la ocupación, niños. Porque el conocimiento es una cosa mueble. Y es una cosa de nadie. Pues sí, pero profesor, ¿cómo el conocimiento? No. El conocimiento es universal. No tiene dueño. Y mientras usted no ocupe el conocimiento, no lo va a tener.
Y eso es tenerlo uno. Pero como ustedes tienen que transmitirlo, lo tienen que hacer a través de los sentidos. Y para que sea a través de los sentidos, usted tiene que transmitir qué cosa. Y ahí sí, seguridad. Claro. ¿Se imagina usted que yo en este rato le estuviera hablando así como dudando? Ay, podría hacer esto, a lo mejor en realidad no tengo, no, ustedes no me pescarían ni en bajada. Mi misión, en tanto personal trainer de este cuento, es transmitirles seguridad para que esa seguridad ustedes la adquieran y una vez adquirida, Valeria, usted la puede transmitir. Y con todo cariño y respeto, no se la vaya a tomar a personal, óigalo bien. Todas esas levantadas a las 5 de la mañana no van a tener fruto si no hay seguridad. Para que usted se acuerde. Acuerde. ¿Cuál es la raíz etimológica de acuerdo? Porque una es la raíz etimológica de convención, ¿cierto? Cum, sentir, sentir con otro. Pero yo estoy preguntando por acuerdo. ¿Sin cuerda, algo así o no? Puede ser, pero tiene que ver con otra palabra, Ya, me callo. que en realidad es cordix. Cordix. Tiene que ver con cardiólogo. Valeria, ¿quién es el cardiólogo? Bueno, es un doctor, un médico. Bueno, Tiene no es un doctor, cuidado, porque yo también soy especialidad. doctor. Yo también soy doctor, Sí, ya. Es un Es especialista un, en el, es un un, especialista en el es es un corazón. médico, es un Un médico médico especialista, sí. en Ahí es el corazón. un médico. Sí, del corazón. Porque, Especialista en el corazón. por ejemplo, acá en Copiapó, yo no conozco ningún doctor que sea médico. Deben haber como 2 o 3. Todos son licenciados en medicina nomás. Cuidado, nosotros les decimos doctor por una cuestión social, ¿ya? Pero esos gallos son licenciados en medicina. ¿Se entiende? Ya, ¿qué es un cardiólogo? Es un médico especialista En... En el en corazón. en el corazón, cardiología. en el Corazón. corazón. Y entonces cuando yo me acuerdo, ¿dónde lo tengo? El corazón, En el córtex. córtex. Por ejemplo, pericarditis es una enfermedad, una patología, que consiste en una inflamación, así como la amigdalitis consiste en una inflamación ¿de qué? De las amígdalas, ¿o no? Ya, la pericarditis es una inflamación del contorno perímetro pericardix, corazón, cordix, una inflamación de las membranas exteriores del corazón, ¿o no? Ya. Y acuerdo, me acuerdo, no solamente acá, porque eso es mera memoria, sino que es acá. Y es ese mismo acuerdo que usted hace cuando hace un contrato, porque lo tiene acá. Y eso significa buena fe. ¿Se entiende? Mientras usted no se acuerde, no se va a aprender requete contra nunca la batería. Y va a poder usted cantar la canción nacional como quiera, pero no se va a saber la letra.
Y usted, Valeria, se puede levantar a las 5, a las 4, a la hora que usted quiera, pero esta cuestión, Valeria, tiene que ver con otro tema. Es con la interiorización del asunto. Perdónenme que me haya extendido, pero honestamente creo que estas cuestiones son importantes. Si nos faltó algo por repasar, lo vemos la próxima semana. ¿Cómo Ahora, profe, dudas, consultas, preguntas, reclamos, sugerencias. cómo se consigue esa interiorización? Con una facultad del alma, querido Marcelo. Una facultad del alma que se llama voluntad. Es la voluntad. La voluntad de hacerlo tuyo. Si hablamos recién de la ocupación. ¿Puede haber ocupación sin voluntad? ¿Cómo lo haces tú, Marcelo? Relátame tú, Marcelo. ¿Cómo lo haces tú para hacerte dueño de una concha? En la playa estamos hablando, por cierto. No entienda. Está sin audio. No entendí eso, no otra cosa. Ya, gracias. ¿Cómo me hago dueño de una concha? Que si no es de nadie en el mar, en la Te playa, vas paseando por la playa, ¿cierto? Y de repente, ¡pum! me parece bonita y La coge, la poseo, la la cojo, coge, la aprendo. la coge, ¿cierto? Sí, Sí, pues, la coge. Se coge la concha, ¿o no? sí. Sí, pues. O asir, también se puede decir asir. También se puede decir aprender, con H intermedia, Sí. que no es aprender nomás. Entonces, Valeria, cuando usted agarre la concha, ahí sí estamos conversando. Con esa voluntad que señaló Marcelo. Me gustó, la cogí, pum, para adentro. ¿Para adentro de dónde, Marcelo? A la voluntad. No, pero ¿de dónde? ¿Dónde? Físicamente, ¿dónde la va a guardar usted? En su corazón. En el cardio. Ahora, usted va a ocupar esto para meterlo acá. O sea, sin esto, usted no lo puede meter acá. ¿Se entiende? Yo no estoy menospreciando esto. Pero si usted solo ocupa esto, es mero conocimiento vacío. Y ahí esa respuesta se la puede dar el chat GPT. ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y el chat GPT? O sea, profesor, disculpe, usted Dele nomás. me está diciendo que el conocimiento constituye algo más allá de un tema intelectual que tiene que ver incluso con una cuestión de tipo espiritual. Totalmente, porque es una facultad del alma, le dije, pues. Del alma intelectiva. Tipo Zafiro, si somos seres humanos. Es que No somos eso- meramente animales, pues. eso al menos para mí constituye un cambio súper importante en la forma en la que al menos yo construyo el conocimiento. Si usted lo construye solo desde aquí, está perdido, señor. Usted lo tiene que construir ocupando esta herramienta que se llama lógica, que solo lo tenemos los humanos también, pero usted tiene que incorporarla acá, para que la pueda decir dormido o curado. Porque recuerde usted que los niños y los curados no mienten. Yo al menos soy abstemio, no veo. Ah, ya, bueno, pero ese es otro asunto. Po. Pero duerme, al menos duerme. Sí. Ya,
Es lo mismo. Intente. Dije, dormido o curado. No estoy diciendo que se hagan curados ustedes, después van a decir, el profesor nos mandó a... No, no diga tonteras. No. Yo sé que me fui para otro lado. Pero honestamente, si ustedes no son capaces de incorporar esta información a su corazón, están perdidos. Están terriblemente perdidos. Porque si no está en vuestro corazón, es muy difícil que lo puedan defender. Y si no son capaces de defenderlo, entonces ¿con qué seguridad lo van a hacer? Por Dios. Y por eso no hay seguridad en lo que se intenta transmitir. No sé si me estoy explicando. Porque como no está en vuestro corazón, no lo defienden, pues. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno escucha hablar mal de un buen amigo? ¿Qué hace uno? Naturalmente, digamos, naturalmente. Salta en defensa, ¿o no? ¿Y por qué salta en defensa? ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted en el examen de grado? Saltar en defensa. ¿De quién? De usted mismo. Y si usted no se quiere un poquito, es medio difícil que le vaya bien en el examen de grado. Y si usted no ha incorporado temas, comillas, intelectuales a su corazón, también está podrido. Con todo respeto y cariño. Ay, Jesucito. Ahora sí. Voy a hacer la pasada. Doña Zafiro, comentarios. Hasta ahora me quedó todo claro. Ya. ¿Algún reclamo? Honestamente hablando, sí. Espero que tenga la confianza suficiente para reclamar. No, ¿Seguro? sí. Ya. Doña Rosa. Profesor, presente, escuchándolo todo el rato. Ya, pues. Responda. No Reclamo. tengo ningún reclamo, profesor, solamente reflexionar en las palabras que usted dice. Pero ¿y cuál es su reflexión entonces, por Rosa? No me deje así, me está dejando como el pingüino. ¿Usted conoce el pingüino? Que no solo uno tiene que saber, hay que también aprender con H, como usted dice, dejarse la materia para uno, tenerla siempre, no olvidarla. Ya, Eso estoy reflexionando, profesor. ya. Don Marcelo, ¿usted sabe la pose del pingüino? La pose del pingüino. Claro, cuando lo dejan con los pantalones abajo, imagínese usted corriendo, camina como pingüino, ¿ves? Sí, efectivamente. Eso es la pose del pingüino, pues. Sí. Que lo dejan ahí con todas las ganas y no puede pasar nada, pues. No, pues acá hay que darle hasta adentro. Doña Jocelyn, Sí, profe, acá estoy. comentarios. No, encuentro que estuvo bien la clase, buena. Pero acá está Y la onda de la seguridad, ¿o no? sí, sí, sí es lo que a mí me falta. Eso es lo que, como que lo que yo tengo que ver más, el tema de la seguridad. Perdón. ¿Y cuál es la única forma de superar la inseguridad, don Marcelo Sierra, usted? ¿Cuáles son sus comentarios? Porque usted recién hizo como un cuento, dijo así como que antes no lo había visto así. Sí, no, mire, no quiero ser otro referente, pero yo en diciembre di mi grado de procesal. ¿Ya? Decidí darlo primero porque sentía que era con el que más me sentía seguro. Y la seguridad estaba en que lo manejaba y podía defenderme. Perfecto. Pero ahora yo estoy muy... Acabamos de ganarnos un profe de procesal. No sé si tanto Bueno, así como... mire, Pero el profesor de Derecho Procesal
que es doctor en la Universidad de Atacama, doña Jocelyn. ¿Quién lo puso ahí? El profesor René. Correcto. Así que cuidado, Marcelo. Porque hasta su jefa la he puesto yo. Sí, ¿O efectivamente. no? Así es. Así es. ¿Y usted dónde radica, señor? Yo radico en la zona de Ñuble. Ya. Y su jefa en la zona de Ñuble, Está sirviendo como jueza. ya. Ok. ¿Se da cuenta? Así que cuidado con lo que acaba de decir, tenga más respeto. Sí, disculpe, profesor. Ya. Pero mire, es que por eso siempre que me converso con usted, quedo como, no sé, quedo como 3 días pegado porque estas cosas son las que me hacen reflexionar. Yo le decía que cuando yo di el grado de procesal, me fue meridianamente bien, pero porque tenía la seguridad que al sentarme ahí podía responder lo que me preguntaran. Pero esa seguridad la adquirí no solamente por el estudio, a propósito del que hice para el examen, sino que también porque al hecho de estar permanentemente trabajando, La le da un poquito más de práctica, seguridad. el desenvolvimiento, Claro, la vida diaria, la cotidianidad, claro. ¿o no? Pero para ese examen me fue necesario 10 años estar involucrado en todo el tema de Usted en ese procesal. tiempo, cuéntele a los demás, no era estudiante de Derecho, pues. Exacto, sí, Ya, si esa es la verdad completa. sí. Sí, sí, sí. Porque usted en tanto funcionario, obviamente, tenía más familiaridad y cotidianeidad con lo procedimental, ¿o no? Sí, Y después de ya más madurito, por no decir viejito, pasadito. asadito, o sea, usted ya no se cosía el primer hervor, digamos No, así. como gallo viejo tenían que... Parece que acá en este grupo no hay ninguno que se cueza el primer hervor, salvo Zafiro. ¿Cuántos años tiene usted, Zafiro? 31. Pero tampoco se cueza el primer hervor. No. Sí. Sí, ya está pasadita ya. Para cocerse el primer hervor, tendríamos que hablar de cuánto, 16, 17, ¿o no? Incluso en términos intelectuales, cuidado. Por eso es muy difícil la andropedia. La andropedia es lo que estoy haciendo yo ahora, que es la enseñanza de adultos, que no es lo mismo que la enseñanza de cabros chicos de cuarto medio. Es distinto. Hay técnicas pedagógicas distintas, Como correrle bala. como correr bala. No, esa es universal. No. Esa es universal. Esa es universal. No, bala, siempre va. Esa está de las primeras. Si usted no pone sanción, no existe nada más. Bien, parece que me he pasado mucho. Espero que haya servido Sí, muchas gracias, profesor. y espero que para la próxima sí traigan más preguntas, porque si no traen preguntas, esta cuestión no va a funcionar. Yo traía 3, pero no Ya, sé si dele nomás, láncese con las preguntas para que ahora sí rematemos. Mire, mis preguntas eran a propósito del estudio que hice de las obligaciones naturales. La primera era a propósito del 1470 número 1, Ya, sobre si ese caso era el pero 1470, relájese con los demás porque van a quedar todos colgados. sí, el 1470 número 1 era solo respecto, o esa norma hacía alusión solo respecto a los incapaces relativos. Correcto, muy bien. Perfecto. Porque los absolutos no tienen nada que ver porque eso no Hay constituye texto expreso en 1447. ni aún obligación natural, ¿o no? Sí. Ya. No producen ni aún Siempre, obligación cuando natural. hablemos de obligaciones naturales, estamos hablando de los incapaces, ¿cuáles? Relativo. Perfecto, muy bien. Ya. Siga. Listo. Segunda pregunta. A propósito también del 1470, a propósito de la expresión suficiente juicio y discernimiento.
¿A qué se referiría ese término en A lo que particular? hablamos con latitud respecto del loco de mente. Ya. ¿Se acuerda cuando hicimos esa? Sí, el video que usted mandó del malo. Ya. Perfecto, muy bien. Sígale. En cuanto al 1471, Enchufe a los demás, por favor, porque si no van a quedar desenchufados. obligación natural, 1471 dice la sentencia judicial que rechaza la sentencia intentada contra el naturalmente obligado no extingue la obligación natural. ¿Por qué? Porque la obligación natural está basada en la moral. Eso. Luego, ¿podré yo pagar siempre una obligación natural? Sí, ¿Sí o no? sí, En la medida que usted tenga un poco de moralidad en su corazoncito, pues. claro. Pagar una deuda prescrita, pagar una deuda que no se ha aprobado en juicio. ¿Se entiende ahora? Ya. Ya, Me sígale. quedó claro. Esa era mi pregunta. Y la de la intangibilidad de los... Qué lindas preguntas, gracias. Gracias. Las obligaciones naturales están basadas en la moralidad. Y la moralidad excede la legalidad. Hay gente que cree que la legalidad es base de la moralidad. Y no es así. Ahora, eso no significa que nosotros todos seamos santas palomas, que no metamos la pata. Ese es otro cuento. Porque el ser humano tiene naturaleza caída. Y si usted no entiende que el ser humano tiene naturaleza caída, entonces no va a entender ni cohete lo que significa el derecho. Y para entender que el ser humano tiene naturaleza caída, bueno, habrá que hacer otro tipo de reflexiones. ¿Alguien quedó colgado con lo que acabo de decir? ¿Qué significa que el ser humano tenga naturaleza caída, doña Zafiro? Ve mucho animalismo y poco de lo otro. Zafiro, ¿qué significa que el ser humano tenga naturaleza caída? Se nos fue Zafiro, la perdí. Sí. Bueno, la Biblia dice que el corazón del No, hombre no es la es una Biblia, señor. inclinación. Cuidado. Ahí puede caer en el error de la sola escritura. Sí. Cuidado. Cuidado. Sí, es que como yo soy protestante, creo Ya, las bueno, cinco pero solas. ese es el problema tuyo, pues, señor. Doña Jocelyn, ¿qué significa que el ser humano tiene naturaleza caída? No, no lo sé, profe. Significa que somos esencialmente pecadores. Eso significa. Tan, tan. Entonces, no hay que confundir la moralidad, la juridicidad, con la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano es de ser de aquella especialmente caída, que significa que somos esencialmente pecadores. Que en términos prácticos significa que o metemos la pata por dolo o por negligencia. Y eso no significa que no pueda usted comprender aquello. ¿Se entiende, Valeria? ¿La cacho la onda ahora? Y eso tiene implicancias penales, porque hay algunos gallos que creen en esto del derecho penal minimalista y tonteritas así, que es el ambiente el que produce el delito y no el libre albedrío, que es el chamullo de Jean-Jacques Rousseau. ¿Se acuerda alguien de acá de Rousseau, Zafiro? ¿Cuál era la tesis principal de Jean-Jacques Rousseau? A propósito que estamos hablando de los contratos, y no estoy hablando de cera.
Porque hay gente que dice que la filosofía no importa, que no sé qué, que la... Bueno, él decía que el hombre era bueno. ¡Ah! ¿Y eso está bien o está mal? Está mal. Está mal, pues, porque el hombre no puede ser bueno, porque el hombre tiene naturaleza caída. Y cuando digo hombre, digo ser humano. Cuidado, no vaya a saltar ahí algún todes. ¿Mm? Digo ser humano, naturaleza caída, esencialmente pecadores. Y cuando digo esencialmente pecadores, no lo digo en términos beatos ni religiosos, nada de eso, sino que de meter la pata. Y la metida de pata, doña Valeria, se puede dar por, jurídicamente hablando, Em, Jurídicamente hablando, por dolo o o por culpa, culpa culpa o y negligencia. negligencia. Claro. Y si usted mete la pata, ¿qué tiene que hacer? Pagar, pues. Pagar, indemnizar perjuicios. Correcto, que es la forma humana en resolver los conflictos. O algún otro modo de extinguir las obligaciones, pues. Ahora sí vamos a terminar. Doña Jocelyn, ¿me puede enumerar usted los modos de extinguir las obligaciones, por favor? La ley, la Modo de tradición. extinguir las obligaciones, modo de extinguir. Ah, modo de extinguir las obligaciones. La nulidad. Ya la nulidad judicialmente declarada respecto de aquellos contratos en los cuales no se han cumplido las obligaciones. Ahí sí, nulidad, ya. Pero ¿cuál es el primero de los primeros de los modos de extinguir las obligaciones? Lo vimos en la clase pasada, doña Valeria. 1, Mutuo disenso, ya, mutuo disenso. 2, pago pago. efectivo, ¿Qué más? Y aquí dan lo mismo los números, tire el que quiera. Mutuo disenso, pago, ¿qué más? ¿Cómo? compensación, remisión de la deuda, Remisión. ¿Y qué significa remisión? perdonar, Ah, ¿perdonar qué? La metí de pata, pues. Si también se puede perdonar, ¿o no? ¿Y el perdón o remisión es acaso o no un modo de extinguir las obligaciones? Sí. Doña Zafiro, ¿cuál es el límite del perdón en materia civil? O don Marcelo, si doña Zafiro ahí está medio... No, no, lo primero que se vino a la mente fue el dolo, pero no creo que sea. ¿Cuál es el límite del perdón? Porque perdonar deuda significa regalar deuda, Mm, ¿sí o no? claro, Claro, ¿cuál sería el límite? no perdonar la deuda. No, Ya. no, ahí se fue para la baila. El Marcelo, dolo, ¿qué es el límite? profesor, ¿Mm? el perdón del dolo anticipado. Se fue para el lado de los quesos. No. Ah, ya. Si usted se pone a perdonar deuda como loco, ¿a quién se está dañando? ¿A los acreedores o a los futuros herederos? ¿O no? Sí, pues, porque es como que se pusiera como loco a hacer donaciones, ¿o no? Ya pues, ¿ve? Para eso hay que entender la naturaleza humana, Zafiro. Si usted no entiende la naturaleza humana, no va a entender ni cohete del derecho. El derecho forma parte de la naturaleza humana, se lo notifico. Cuando vean en su oportunidad la teoría de los acervos en sucesorio, no solamente hay que ver las donaciones, también hay que ver las remisiones o perdones, ¿o no? Claro, si yo me pongo a perdonar como loco todas las deudas que me deben, significa que mis herederos se van a quedar sin patrimonio, ¿o no? O sea, perdón, sin bienes, ¿o no? Ya pues.
Ahora sí, parece que me excedí. Don Marcelo, hágame el favor de cerrar la sesión del día de hoy con alguna palabra final de reflexión. Perdón, estaba imprimiendo por eso. Más encima que se cortó el pelo el mismo día que yo. Sí. Bueno. ¿Qué puedo decirle, profe? Me dejó bastante ocupado en cuanto a lo relativo a que el ejercicio intelectual no solo se agota con una cuestión de tipo intelectual, sino que hay que meterle un grado de corazón. De sentimiento, pero no de sentidos, que son cosas distintas. Los sentimientos no son lo mismo que los sentidos. No. No, no, no. Eso sería. Que lo Gracias. pasen bonito, que tengan una bonita noche y que sueñen con los angelitos, no sueñen con leceras. Adiosito. Chao.